Bueno, en este video me gustaría que abordáramos la siguiente cuestión y es que alguien podría pensar, así con cierta, digamos, cierto escepticismo, ¿por qué los físicos no han hecho o no hicieron antes la teoría que yo planteo si supuestamente es la correcta que describe propiamente el tiempo y el espacio siendo absolutos? Porque esto es algo que los físicos no hicieron y por qué supuestamente tendríamos que creerle a un filósofo que no es físico, ¿cierto? Y que está tratando de decir cuestiones físicas que tienen que ver con la física, porque esto entonces no lo sacaron los mismos físicos. Esto tiene un problema. Primero, lo que hay que entender es que, como yo lo he venido diciendo, el problema tiende más fácil a descubrirse en la medida en la que uno se enmarca en la filosofía de la física para poder entender por qué el tiempo y el espacio son absolutos. ¿Por qué? Porque el énfasis de los físicos no suele aventurarse en el parecer y el ser de las cosas, entre qué es lo que parece una cosa y qué es lo que es una cosa, ¿cierto? En ese sentido, esta es una distinción que más fácil suelen manejar los filósofos, suelen profundizar en ella. Entonces, a pesar de que los físicos teorizan mucho, ¿cierto?, sobre esas cuestiones de la realidad, hay elementos que la filosofía también aporta, pero que no están siendo enfatizados en el área de la física, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, ¿cierto? Lo que vamos a encontrar, perdón acá que me salió que está cargando el portátil, que se me va a descargar. Entonces, en ese sentido, por eso es que los físicos les ha costado más sacar este tipo de teorías. Claro, claro que los físicos han dicho que el tiempo y el espacio son absolutos, son universales, pero digamos que no lo han hecho con el contenido que yo he mostrado, que yo he presentado. Por ejemplo, esto fue algo que hizo Newton, pero estuvo equivocado. ¿Por qué? Porque luego vino Einstein a rellenar esto de contenido, pero mostró que el tiempo y el espacio eran relativos. Y lo que no entendió era que eran más bien propiedades relativas del tiempo y el espacio, no que el tiempo y el espacio fueran relativos. O sea, en ese sentido se equivocó Einstein. O sea, Newton intenta mostrar que en efecto el tiempo y el espacio son absolutos, pero no da el contenido apropiado para darle una prueba a esto. Entonces Einstein luego llega a criticarlo porque descubre la relatividad, ¿cierto? Pero en este caso no se da cuenta que es una propiedad. Esa es una propiedad que tiene el tiempo y el espacio, no que sean relativos, sino que es una propiedad que hay que analizar de cómo funciona, cómo queda la relatividad. Entonces, digamos que los físicos no terminan realizando esta teoría porque el enfoque que hay que tener o que hay que tender a tener para lograrla es más bien una relación entre la filosofía y la física. ¿Por qué? Porque hay, por ejemplo, contenido marxista que ayuda a entenderla, contenido socrático, ¿cierto? Contenido de otras áreas del conocimiento, de la misma filosofía, que ayudan a captar propiamente, al voltear la mirada hacia la física, cuál era el problema en el que habían caído. Un contenido socrático breve es creer en esa falsa idea de que todo es relativo. Y los físicos pueden acentuar esa idea con ese tipo de opiniones. Como todo es relativo, ¿por qué el tiempo y el espacio no van a ser relativos? Pero desde la filosofía se ve que eso es un problema, se ve que eso no es cierto. Entonces, cuando uno voltea la mirada desde la filosofía y entra a problematizar eso que se ha asumido desde la opinión, tomándolo con la física, o sea, la opinión ha ido de la mano también con la física,
pues la física misma termina también tropezando en sus contenidos. Por ejemplo, el enfoque marxista que nos permite ver que hay muchos prejuicios, que nuestro sistema económico perjudica al conocimiento, y en la medida en que se perjudica el conocimiento, pues no va a ser fácil que las teorías surjan. ¿Por qué? Porque es un mundo de cuestiones, en el capitalismo, de cuestiones económicas, y al pervertir el mundo de esa manera con el capitalismo, cuesta más que este tipo de teorías claras sobre el tiempo y el espacio se den con facilidad, ¿cierto? Ya que terminan, digamos, mandando otro tipo de dinámicas más económicas, ¿cierto? Muchas veces se trata en este caso de vender ciertos institutos, vender ciertas teorías, aunque puedan que estén erradas. Entonces, la filosofía maneja ciertos enfoques, por ejemplo, esa distinción clave que yo decía entre el parecer y el ser, entre la relación con el sistema. Ese tipo de miradas filosóficas no está tan a la mano en la física. Aunque los físicos no es que son brutos, no, sino que los físicos tienen enfoques diferentes. Pero ese enfoque genera el problema, ¿cierto? De que incluso a los filósofos nos estrecha. Entonces, por eso la filosofía de la física, en este caso, abre apertura, abre mirada y permite ver por qué el tiempo y el espacio realmente son absolutos, como decía Newton, pero hay que llenar ese contenido tomando lo que decía Einstein también y aclarándolo, pero desde un enfoque que los reconoce a ellos, pero sabe reconocer que es lo que sí es cierto de lo que están diciendo, y lo que es problemático lo supera. Entonces el enfoque de la filosofía de la física no es simplemente filosófico, no es simplemente físico, sino que tenemos esta doble mirada del mundo. Entonces yo creo que por eso es que a los físicos les ha costado más elaborar esta teoría, o no la han hecho, ¿cierto? Y por eso está esa mala comprensión del tiempo y del espacio, y es porque el enfoque tiende a ser más, en este caso, de filosofía de la física para poder haberlo hallado, porque hay elementos de la filosofía que van a permitir entender por qué esa interpretación que ha dado la física es problemática, pero que tenían que servirse a la vez de la misma física para dar luz, para dar a la luz esta teoría del tiempo y el espacio absolutos. Entonces, inicialmente puede parecer como, uy, qué tipo tan presumido, porque está intentando hacer una teoría, si él es filósofo. Porque el enfoque aquí es filosofía de la física, porque los recursos teóricos de la filosofía y de la física se unen para mostrar un problema del tiempo y del espacio. No es que quiera hacer un asunto de presumir, sino que es la unión entre la filosofía y la unión entre la física, y estamos analizando un problema concreto, vemos que hay una serie de dificultades teóricas allá, y con estos recursos de la filosofía de la física lo que hacemos es buscar superar ese problema, lo que hacemos es buscar salir de ese problema, y lo hacemos con esta teoría del tiempo y el espacio absolutos. Por eso es que considero que a los que simplemente se han enfocado en la física, por el mismo enfoque de la física, no es porque ellos quieran ser así, sino por el enfoque cerrado que tiene la física como cualquier área, ¿cierto? Al no ser filosofía de la física no ha podido lograr esta teoría, ¿cierto? Porque tiene una perspectiva más amplia. No es porque uno sea un genio, no, sino porque es una perspectiva más amplia, es una relación de conocimientos más amplia. Filosofía y física se unen, o sea, ese es el mundo, esa apertura al conocimiento es la que ha permitido la creación de este tipo de contenidos. Y por eso es que simplemente a un físico pues le cuesta mucho sacar este tipo de análisis, porque tienen que haber elementos del conocimiento de otras áreas, en este caso, que vienen también a nutrirla, y que es lo que le ha faltado, ¿cierto? Lo mismo no podría decir para la mera filosofía sola se puede terminar muriendo porque necesita esta apertura con la física para crecer, y en este caso ha crecido generando la filosofía de la física en su relación con la misma física.
Entonces nada, este es un análisis, espero que lo disfrutes y lo puedas meditar mucho al respecto de mi teoría.